Bueno, buenas noches compañeros, nuevamente por acá reunidos, ¿verdad? Ya estamos ahorita con la clase número 16. Hoy lo que vamos a estar desarrollando acá es un taller de resolución de ítems, ¿verdad? Que es lo que hemos venido haciendo en las últimas lecciones. Vamos a estar resolviendo el examen 01-2020, ¿verdad? Y en este caso vamos a enfocarnos en ir resolviendo de pregunta por medio y luego nos vamos a devolver con algunas de ellas, ¿verdad? Para ver hasta dónde nos alcanza el tiempo. Entonces, más o menos esa es la dinámica, ¿verdad? Yo voy a ir resolviendo las preguntas, haciéndoles un repaso de la materia, pero a la vez explicándoles un poquito, ¿verdad? Cómo resolver exámenes, dándoles tips de cómo leer, de algunos truquitos de cómo resolver la prueba, ¿verdad? Estamos ahorita con la prueba 01-2020 de Estudios Sociales Terra o de Estudios Sociales Séptimo, ¿verdad? Entonces, vamos a compartir por acá. Ya tenemos disponible el examen acá, 01-2020. Yo cierro mi cámara, ¿verdad? Y arrancamos aquí a partir de este momento con las preguntas. Repito, voy a ir de pregunta por medio y luego nos vamos a devolver con el tiempo que nos alcance con las demás preguntas, con algunas de las pares, ¿verdad? Vamos a irnos con las impares. Entonces empezamos acá con la pregunta número 1. Dice acá que el hombre de Neandertal, esperen para agrandar esto un poquito, porque sé que algunos de ustedes están con un dispositivo celular, ¿verdad? Y entonces se les dificulta un poquillo ahí el poder visualizar. El hombre de Neandertal, dice, fue una especie que gracias a sus amarró a un palo de madera las puntas, como si fueran mecates, lo cual evidenció un desarrollo en su sobrevivencia, ya que esto le permitió, a ver, ¿qué le permitió amarrar a un palo de madera, ¿verdad? Las puntas con esas tiras de piel, ¿verdad? Las puntas de piedra. ¿Qué le permitió todo eso? A ver, utilizar animales, utilizar, un momentito por ahí, porque se nos abrió un micrófono. Ya, listo, ya lo cerramos. Entonces, dice, utilizar los animales rastreros para cazar otras especies. No, lo que utilizó fue un palo de madera. Cambiar patrones de consumo eliminando las carnes, no, más bien con ese palo de madera, con punta de piedra, ¿verdad? Tiempo exclusivamente a la agricultura, no, pareciera que ese palo de madera iba a servir para la cacería. Entonces, definitivamente que la respuesta es la D, dar un mejor manejo a las armas para cazar, ¿verdad? La verdad, elaborando herramientas para poder mejorar la cacería. Vamos a la pregunta. Una característica importante del Homo sapiens sapiens, no olviden, nosotros somos un Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Fueron uniendo en familias y esto va a establecer una serie de cambios importantísimos, ¿verdad? Vamos a ver. Esto dio paso al incremento de las guerras entre familias. Bueno, hay familias que viven en una pura guerra, ¿verdad? Pero eso no es la idea acá con el Homo sapiens sapiens, ¿verdad? A una fuerte tendencia a vivir en cavernas, en familias, en la desintegración de las aldeas, ¿no? Más bien, si estaban viviendo en familias, eso hace suponer que podían organizarse en aldeas, ¿verdad? Definitivamente. Debería ser la D. Entonces, la opción correcta acá, dice la D, el establecimiento de tribus. Claro, por supuesto. Lo primero que hicieron fue agruparse en familias. Y una vez que se unieron unas familias y otras, pudieron formar las primeros tribus. Y esas tribus van a dar origen más adelante a los primeros pueblos. Y esos pueblos van a dar origen a las grandes civilizaciones, como veremos más adelante con Egipto, Mesopotamia, ¿verdad? Y así sucesivamente. Esa era la respuesta correcta. Vamos a la pregunta número 5. Aplicar aquí un jueguito que hemos venido aprendiendo, ¿verdad? Con el desarrollo de las lecciones. Y este jueguito consiste en lo siguiente. Lo primero que hacemos cuando vienen preguntas así, dos cambios, subrayo ahí, que trajo consigo el surgimiento de la agricultura. Oiga, es que la agricultura le cambió la vida totalmente a los seres humanos, ¿verdad? Vamos a ver dos cambios. El uno dice, ratificó el desarrollo del nomadismo. ¿Qué era ser nómada? Ser nómada quiere decir que se desplazaban constantemente, que iban de un lugar a otro. No, la agricultura no provocó ese cambio, más bien al contrario. La agricultura hizo que acabara el nomadismo y que el ser humano se volviera sedentario, que se estableciera en un lugar para cuidar la cosecha. Como eliminé la 1, yo me vengo aquí abajo, elimino la A, elimino la B, ¿ok? Y luego, las dos tienen el número 4. La agricultura permitió la aparición de nuevos asentamientos humanos. Y claro, lo acabamos de ver con la pregunta anterior, ¿verdad? Las tribus, ¿ok? Pueblos. Y nos queda 2 o 3 para escoger, ¿verdad? Vida y alimentación de las personas. Yo creo que no, porque si hay agricultura, va a mejorar, no va a desmejorar, ¿verdad? La alimentación. Yo creo que esa no. Y la otra dice, posibilitó la producción de alimentos y tener excedentes o sobrantes que los va a poder intercambiar por otros productos. Correcto. Entonces la respuesta es 3 y 4. Esa es la respuesta. Logré eliminar la C que tenía el número 2. Esa es la respuesta correcta. Seguimos avanzando. Vamos a la número 7 ahora. Vamos de pregunta por medio y luego nos vamos a devolver, ¿verdad? Que favoreció
el desarrollo de la civilización griega. A ver, recordemos, ¿a dónde se ubicaron estos griegos, verdad? ¿A dónde se ubicaron? Bueno, ya vamos a ver cuál fue esa característica geográfica del paisaje. A ver, ¿la civilización griega se ubicó en la división natural entre Europa y Asia? No, no estaban entre Europa y Asia. ¿Se extendieron desde la cordillera del Himalaya hasta el mar Egeo? No, no estaban en la cordillera del Himalaya. En el mar Egeo sí. Vamos a ver, se desarrolló en escenarios insular, islas, continental y costero. Podría ser esa. Se estableció en el límite norte de Europa. No, al límite norte de Europa no estaban los griegos, más bien estaban al límite sur. Ya, compañeros, es que los griegos se ubicaron en las cercanías del mar Mediterráneo, pero sobre todo del mar Egeo. Y entonces, como se ubicaron ahí, tenían acceso a muchas islas, tierra continental y sobre todo miles de kilómetros de costa. Esto les dio a los griegos una gran facilidad, tanto para el comercio, ¿verdad?, como para el transporte de personas y el desplazarse hacia otras regiones. Ese contacto con el mar, ese tener miles de kilómetros de costas, fue una característica de la civilización griega, por su ubicación, ¿verdad? ¿A dónde, repito? Mar Egeo y cercanías del mar Mediterráneo. Ahí estaba la civilización griega. Vamos ahora a la número 9. Egipto, la economía, las actividades económicas, ¿verdad? Se caracterizaron porque se basaron principalmente en una actividad económica denominada la agricultura, tal vez, la artesanía, el pastoreo o la minería. Detalles importantes a considerar antes de resolver esta pregunta. Mesopotamia se ubica entre los ríos Tigris y Éufrates. Es una zona muy seca, casi desértica, ¿verdad? Pero, ¿cómo lograron ellos sobrevivir en medio de esa zona tan seca? Gracias a los ríos Tigris y Éufrates. Podían construir canales para llevar agua a zonas más alejadas. Y Egipto se desarrolló en el norte de África, igual en una zona desértica, en el desierto del Sahara. Pero Egipto, igual que Mesopotamia, logró sobrevivir gracias a un río, el río Nilo, ¿verdad? Y el río Nilo aprovechaban los egipcios las crecidas del río, ¿verdad? Para así llevar agua a zonas desérticas. Por lo tanto, con esa agua, ¿qué podían desarrollar? ¿Cuál actividad? Agricultura, pero era una agricultura de riego, aprovechando el agua de los ríos. Esa era la respuesta correcta de la número 9. Vamos a la número 11. Con respecto a la organización social, grupos sociales, ¿verdad? Del antiguo Egipto, se puede Profe, creo que vamos afirmar por la que, 10, a ¿verdad? ver, el faraón, ¿qué era el faraón? Pero es que vamos de una por medio, compañero. Por eso Ok, es. gracias. Entonces, por eso vamos a la 11, ¿verdad? Porque vamos de una por medio. Luego nos devolvemos con las pares a ver hasta dónde nos da tiempo. A ver, entonces, el faraón era el emperador. ¿Compartió el rango social con los soldados? No, compañeros, el faraón estaba por encima de todos, ¿verdad? Era el dueño de todo, era como un dios. La sacerdotisa encabezaba la pirámide o jerarquía social. No, sí habían sacerdotes, pero no eran sacerdotisas, no eran mujeres. Faraón, no era la sacerdotisa. A ver, ¿los sacerdotes se ubicaron en la clase social más baja? No, los sacerdotes eran una clase privilegiada, eran los asesores del faraón, por lo tanto estaban en la parte superior, ¿verdad? Y luego tenemos la respuesta correcta. Los escribas fueron parte de la nobleza. Sí, correcto. ¿Qué eran los escribas? Como su nombre lo dice, eran los que escribían. Sabían escribir. Los griegos, perdón, los griegos no, los egipcios tenían una escritura bastante compleja. Y solo los escribas eran una especie como de funcionarios, de secretarios, veámoslo así, ¿verdad? Eran los que se encargaban de esta labor importante, de llevar las cuentas, escribir, ¿verdad? Documentar todo. Eran parte de la nobleza. Era una clase privilegiada. Número 12 la brincamos, vamos a las, nos dicen legados, nos están diciendo herencia, cosas que nos heredaron, civilizaciones que habitaron en Mesopotamia. Recordemos que en Mesopotamia se desarrollaron los sumerios, los asirios, los babilónicos, por ejemplo, fueron varias civilizaciones. Uno de esos legados fue el código de Ur-Nammu, que tú importante conoce. No, ese también fue de Mesopotamia, pero este primer código se llamó el código de Hammurabi. Ese fue el primer código, el código de Hammurabi. A ver, incrementó la actividad comercial sumeria. No, o sí, ¿ok? Luego dice, ¿definió el futuro de los pueblos egipcios? No, egipcios no, porque estamos en Mesopotamia. ¿Debilitó el poder de los asirios? Los asirios fueron un pueblo guerrero. No, el código de Ur-Nammu vino a incrementar la actividad comercial sumeria, porque establecía una serie de normas que mejoraron el comercio de esta civilización sumeria. Los sumerios, les dije hace un ratito, son uno de los pueblos que se ubicaba en Mesopotamia. ¿Ok? Perfecto. Seguimos avanzando a la pregunta número 15. Al comparar, oiga bien, el papel de la mujer
en la civilización, ambas civilizaciones, a ver qué pasaba en Roma y en Grecia con respecto a la mujer. La mujer tuvo un papel preponderante, o sea, muy importante en el escenario militar y estratégico. Pareciera que no. La mujer fue sumisa y estaba a cargo del padre hasta que se casara. ¿Podría ser eso? O la mujer participó activamente en temas de sociedad y derecho. No, no participó activamente. No eran ciudadanas, no tenían derechos. Gestó grandes cambios. Estaba a cargo de un padre hasta que se casara. O sea, la mujer eran sociedades totalmente patriarcales donde las mujeres estaban sometidas a los hombres. No eran ciudadanas, no tenían derechos, ¿verdad? Vamos a la 17. El derecho romano, vea, si algo nosotros tenemos hoy día de los romanos son las leyes. Y las leyes sobre todo fueron mejoradas en el periodo testamente. Dar a cada uno lo suyo. Para eso los romanos a eso le llamaban justicia. Que cada uno tuviera lo que se merece, bueno o malo, romanos. Por eso era tan importante para ellos el derecho, porque les daba justicia. No ha tenido para las distintas sociedades el derecho romano como legado, como herencia. Porque, a ver, ¿por qué cívicos que se han divulgado exclusivamente de manera verbal en las sociedades actuales? Vean, compañeros, se los he venido insistiendo en las clases normales. Cuando yo veo una palabra con mente, casi que yo de una vez me indispongo a que esa sea la respuesta correcta. En este caso, las leyes se han planteado sobre todo por escrito en la actualidad, no de manera verbal, pero yo con solo que vi mente, ya yo me indispuse, esa no debería ser acciones en el ejercicio de los derechos fundamentales, ¿no? Si estableció limitaciones, ¿verdad? No sería importante en la actualidad, definitivamente que no, más bien garantizó derechos y libertades, ¿verdad? Para las personas. Muchos de sus principios están presentes en los sistemas jurídicos del mundo, en las constituciones políticas. Sí, creo que esa sería la correcta, ¿verdad? Porque muchos de los principios de los romanos, del derecho romano, ¿verdad? Es parte de los legados, decíamos acá, ¿verdad? Que nos han heredado, están presentes en las leyes, en los principales conjuntos de leyes del mundo. Y dice luego, promulgó la delegación del poder por mandato divino de los gobernantes. No metía la religión ahí, ¿verdad? De hecho, los romanos eran paganos, ¿verdad? ¿Okay? No eran cristianos, más adelante fue que se volvió cristiano el Imperio Romano, pero no venía el poder por mandato divino. Entonces, la importancia, en resumen, compañeros, del derecho romano es que lo encontramos hoy presente en la mayoría de sistemas jurídicos o de constituciones políticas en el mundo. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 19. Tenemos ahí un esquema, vean. Principios legales de las leyes romanas. A ver, ¿qué decían las leyes romanas? Primero, que las leyes tienen que ser escritas, no verbales. Deben proteger a los ciudadanos contra daños a su propiedad. Todos, de las mujeres no, ¿verdad? Todo acusado será considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. Vean, todo eso que está ahí, lo vemos en la actualidad. Dice luego acá, los anteriores principios de las... Porque, a ver, le permiten a los gobernantes de las naciones actuar arbitrariamente, o sea, hacer lo que les da la gana. No, tienen que apegarse a las leyes. Han servido a distintas naciones en la organización de la sociedad. Podría ser, ¿verdad? Eso sí, por medio de las leyes. A ver, buscan desequilibrar el orden político. No, más bien buscan un equilibrio, un orden, ¿verdad? Un ordenamiento jurídico por medio de las leyes. Contribuyen con el incremento de la desigualdad social, ¿no? Vean que me viene eliminando y al final me quedó la que había sospechado. Han servido a las distintas naciones en la organización de la sociedad. ¿Cómo se organizan las sociedades? Mediante las leyes. Por eso son importantes las leyes. Por eso ese es uno de los mayores legados que nos dejaron los romanos, ¿verdad? Esos principios o esas leyes. Vamos a la siguiente, compañeros. Vamos a la pregunta 20. Una característica económica de los mayas. Vean, aquí hay que resaltar eso, compañeros. Económica. No me están pidiendo ni social, ni política, ¿verdad? Ni cultural. Económica de los mayas. A ver. Y me están pidiendo una. Entonces aquí no hay que hacer el jueguito. Aquí nada más hay que ir diciendo como si fuera falso y verdadero. A ver, utilizaron métodos agrícolas en terrazas escalonadas. O sea, hicieron gradas en las laderas de las montañas para poder cultivar o no. El producto base de su alimentación fue el maíz. Ah, el maíz fue importante en todas las civilizaciones. Podría ser esa, diría yo, ¿verdad? A ver, ¿practicaron la ganadería extensiva de ovejas? No, no habían ovejas. Las ovejas las trajeron los españoles. No había ganadería en los mayas. ¿Carecieron de actividad pesquera? No, sí tuvieron pesca, porque ellos pescaban en las zonas, vivían en una zona costera, ¿verdad? En la península de Yucatán, sí desarrollaban pesca. Entonces, utilizaron métodos como las terrazas. No, ya me acordé que esas terrazas se hacían en las zonas montañosas y la civilización que vivía en una cordillera así montañosa eran los incas, en la cordillera de los Andes. Entonces,
Definitivamente que no es la uno tampoco, es la dos. El producto base de los mayas de la alimentación fue el maíz. O sea, la respuesta es la opción 2, la opción B. Correcto. Vamos a la siguiente. 23. Organización económica de los incas. Vamos a ver los incas, ¿verdad? Recordemos que los incas se ubican allá en la zona de Perú, ¿verdad? Principalmente partes de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, en la cordillera de los Andes, acabamos de decir. A ver, estos incas lograron un gran desarrollo agrícola. Ah, pero suave, esta es la 22. Es la 23 la que sigue, compañeros. Esa dejémosla ahí, ahorita más adelante. Bueno, démosle de una vez con esa, no importa. Utilizaron métodos avanzados de irrigación, de riego, y domesticaron animales como las llamas y las alpacas. De hecho, fueron la única civilización indígena de América que desarrollaron ganadería, pero no ganadería con vacas y caballos, porque eso los trajeron los cesanos. Y falta aquí una característica. ¿Cuál característica nos falta acá? A ver, la producción se dividía entre el soberano y los habitantes, entre el Zapa Inca, como le llamaban al emperador. Los curacas eran los principales agricultores, no, los curacas eran gobernadores, gobernaban territorios y le rendían cuentas al Inca o al emperador. La baja nobleza trabajaba en las minas, no, jamás. Si eran de la nobleza, esos no trabajaban, compañeros, aunque fuera baja nobleza. Y en las minas los que trabajaban eran los mitayos, así se les llamaba, mitayos. Eran como casi esclavos, ¿verdad? De las minas. Carecieron de actividad comercial, ¿no? Sí tenían comercio los incas. Entonces, ¿cuál era una característica? La producción se dividía entre el soberano y los habitantes. De la producción total que alcanzaban los incas, ellos tenían una unidad de producción que se llamaba el Ayllu, así como suena, Ayllu, A-Y-L-L-U, Ayllu. El Ayllu era como un tipo de barrio, una comunidad, como una cooperativa más bien, donde todos los habitantes, la gente del pueblo, producía y se repartían la cosecha. Una parte se la daban al soberano, al Estado, al emperador, y la otra se la repartían los que habían trabajado la tierra. Esa era una característica de los incas. Vamos a la 23 y luego seguimos ya ahora sí con los impares. Los aztecas, allá en México, y acueductos, lo cual posee grandes construcciones que aportaron la amplificación o aplicación de diferentes técnicas arquitectónicas. Creo que esa podría ser, ¿verdad? Porque si construyeron templos, plazas, puentes y acueductos, eso quiere decir que tenían un elevado, ¿verdad? Nivel de conocimiento en la arquitectura para construir astronómicos. Bueno, sí podía que tuvieran algún tipo de conocimiento astronómico del espacio, ¿verdad? Pero como que eso les ayudara a construir, no, ¿verdad? El interés por las esculturas de mármol de Carrara, no, esculturas de mármol, no, no se conseguía mármol en esta zona. El desconocimiento de técnicas de construcción, no, si no hubieran conocido técnicas, no hubiesen podido construir templos, plazas, puentes y acueductos. Entonces es la A acá. Vamos a la 25, entonces. Un legado del pueblo maya, o sea, una herencia que nos dejaron los mayas, que la tenemos presente en la actualidad, corresponde a un sistema de calendario. Tenía un calendario muy exacto, ¿verdad? Basado en los ciclos del año agrícola, lo que hoy día llamamos invierno, verano, estación seca, estación lluviosa, lo cual es importante porque, a ver, limitó los conocimientos. Vea, si es importante, y yo veo la palabra, limitó los conocimientos, entonces si los limitó no sería importante, ¿cierto? Permitió desarrollar técnicas agrícolas con gran exactitud. Ah, eso podría ser, ¿verdad? Porque si conocían los ciclos del año agrícola, entonces yo estoy reflexionando en el examen, ¿verdad? Pensando, si conocían los ciclos del año agrícola, ellos sabían cuándo iba a llover y cuándo no. Separó los aspectos de la astronomía y de la agricultura, así no tiene nada que ver, ¿verdad? Una con la otra. Determinó el origen de la agricultura a nivel mundial, no, correcto. Entonces, definitivamente, ¿qué la B? Permitió desarrollar técnicas agrícolas con gran exactitud. Eso gracias a que conocían, tenían un calendario muy exacto y gracias a ese calendario sabían cuándo llovía y cuándo no. Vamos a la 27. Pregunta 27, aquí está. Como consecuencia del desarrollo agrícola, crecimiento de la población autóctona. O sea, conforme los indígenas de Costa Rica empezaron a desarrollar agricultura, creció la población, lo que trajo consigo el paso de sociedades igualitarias a unas más complejas y desiguales, que se caracterizaron por, a ver, se caracterizaron por el proceso de conquista. No, el proceso de conquista se va a dar cuando lleguen los españoles, ¿ok? Y eso lo vamos a ver en noveno, si Dios quiere. ¿Okay? La diversificación agrícola, diversificaron los productos agrícolas, la paralización del comercio, ¿no?
si se dieron sociedades más avanzadas, no se paraliza el comercio. O el surgimiento de una jerarquía social. Correcto. Vean lo que dice acá. Vean el detalle. Se pasó de sociedades igualitarias, donde todos eran iguales, no había poder sobre otros, a unas más complejas y desiguales. Si pasaron de sociedades igualitarias a otras más complejas, ya no van a ser iguales. O sea, eso es porque surgió una jerarquía social. Esa es la respuesta. Aparecieron líderes, caciques, ¿verdad? Decíamos en clases, caciques, ¿verdad? Por ejemplo, no tiene nada que ver con la diversificación agrícola, porque aquí no nos están hablando de agricultura. Nos hablaron de agricultura, que con el desarrollo de la agricultura nada más creció la población, pero la esencia de la pregunta arriba es que pasaron de sociedades igualitarias a sociedades más complejas. O sea, apareció una jerarquía social. Personas que van a tener poder sobre las demás. Vamos a la 29. Hay un mapa. Pueblos indígenas actuales de Costa Rica. Ahí hay 4 pueblos ubicados. Ok, pero me piden la ubicación actual del pueblo Malecu. Los Malecus son conocidos como los Guatusos. ¿Y a dónde están los Malecus? Están aquí arriba. Ahí donde puse el círculo, ahí están los Malecus. O sea, la respuesta es la A. ¿Y cuáles son los otros, compañeros? Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ponerlo con otro color. Ok, tenemos, por ejemplo, con el número 2, tenemos algunos pueblos llamados huetares en el centro del país. Correcto. Con el número 3, tenemos a los borucas. Con el número 4 tenemos aquí los bribrís, los térrabas, todos estos se ubican acá en la cordillera de Talamanca, ¿verdad? Pero los malecus en sí los encontramos principalmente en la zona norte de Costa Rica, casi que la zona limítrofe, ¿verdad? Bueno, y este círculo hay que cambiar el color para que nos quede eso, correcto. Entonces aquí están los malecus, ¿verdad? Esa es la ubicación del pueblo malecu. Vamos a la pregunta 31. A ver, compañeros, cuéntenme un momentito. ¿Cómo vamos ahorita? ¿Cómo vamos ahí hasta ahorita con estas preguntas que hemos ido respondiendo? ¿Notan Vamos bien, ustedes? profe. Bien, Súper bien. súper bien, excelente. Entonces sí vamos por un 80, aunque no me hayan contestado el examen, ¿verdad? Bueno, solo María. ¿Cómo Sí, vamos? profe. Bien. Ok. Vean, ¿notan ustedes alguna diferencia con respecto al examen pasado? ¿Notan alguna diferencia? O sea, en la dificultad. Sí, ¿O claro. no? Sí, ¿por qué? Cuéntenme, ¿por qué? Bueno, profe, yo sí le veo la diferencia, pero como que nos contestan un poquito más rápido Ajá, al anterior a este. Este se ha contestado un poco más rápido al otro. perfecto. Digamos, no ¿Saben, totalmente. ¿Saben por qué es esto, compañeros? Esto es lo que yo les he venido insistiendo. Conforme usted responda y responda pruebas, eso genera habilidades. Correcto. Ya ustedes ahorita lo vamos viendo más rápido y entre más respondamos exámenes, usted lo va a seguir viendo más fácil todavía. Porque usted se da cuenta, ya usted sabe cómo leer la pregunta, cómo analizar, cómo ponerle atención. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendieran, lo que quería que aprendieran con la clase de hoy, ¿verdad? Correcto. Entonces, vean, por eso es que lo vamos a ir viendo más fácil. Esperen que lleguemos ahorita a los temas que estuvimos viendo ahorita en la clase anterior, para que vean cómo ahí todavía vamos a ver cómo ya se nos repiten preguntas, tal vez no la pregunta exactamente igual, pero se nos repite el mismo tema. Oye, mucho más fácil todavía. Sigamos entonces. Bueno, qué dicha que vamos por buen camino, ¿verdad? Excelente. Sigamos acá entonces. Vamos a la pregunta 31. 31, correcto. La huella ecológica. Ya cambiamos, ¿verdad? La huella ecológica, lo estuvimos viendo en la otra clase, es un indicador de sostenibilidad. Permite, oiga, medir el impacto que una persona o una población ejerce sobre el planeta. O sea, recuerden lo que decíamos en clase. La huella ecológica mide tanto el consumo de los recursos que hacemos nosotros como la contaminación que le dejamos a ese medio ambiente, o sea, la huella que vamos dejando. A ver, esta es importante. ¿Por qué es importante la huella ecológica? Permite determinar la afectación que genera la actividad humana en el ambiente. Yo creo que sí, ¿verdad? Porque tiene que ver con el consumo y la contaminación. Permite determinar, yo creo que sería esa, pero vamos a ver la otra. Intensifica el uso de recursos en los diferentes tipos de producción industrial.
No, nada que ver. Orienta a las empresas en la producción de materiales de difícil. Estimula la generación de residuos. No, más bien al contrario. De manera desmedida. No, más bien la huella ecológica busca disminuir esa generación de basura. Entonces, efectivamente era la A. La huella ecológica permite determinar cómo estamos afectando los humanos al medio ambiente. Recuerde, la huella ecológica va de la mano con el consumo de recursos y la contaminación que le dejamos al medio ambiente. ¿Okay? Con base en esos datos, podemos ver cómo estamos afectando el medio ambiente. Vamos a la 33. El aumento de la huella ecológica en diversos países del mundo se debe a que muchos de ellos establecen empresas que generan grandes cantidades de residuos adecuados. Esto sumado a que, a ver, o sea, en los países desarrollados, ¿verdad? Sobre todo, las empresas, aparte de que contaminan mucho, ¿cuál es otra opción que completa esto? A ver, las leyes estrictas en algunos casos son inexcedidos de los recursos naturales. Podría ser eso, ¿verdad? O sea que las leyes estrictas no existen, son leyes blandas, ¿verdad? Flojas. No hay regulación para aquellas empresas que hagan uso desmedido de los recursos. Podría ser esa. Vamos a ver, la población en su totalidad lleva a cabo prácticas de reutilización y reciclaje. Vean, ojalá fuera así. Porque si fuera así, que toda la población en su totalidad, entonces no estaría aumentando la huella ecológica. Las empresas transnacionales poseen el menor índice de contaminación ambiental, no al contrario. Son las que más contaminan, esas empresas transnacionales de países ricos. La globalización ha incentivado la reducción del consumo a nivel mundial, no, más bien la globalización nos lleva a consumir más, a comprar más, a comprar muchas veces cosas que ni siquiera necesitamos. Y en la medida que consumimos, que aumentamos el consumo, consumimos recursos y aumentamos la contaminación. Entonces es la A. A pesar de que deberían haber leyes estrictas, no existen. No hay regulación para esas empresas, ¿verdad? Para el uso desmedido que hacen de los recursos naturales. Esa es la respuesta. Esa es una problemática, ¿verdad? De la huella. En la página siguiente estará la 35. Perfecto. A ver, aquí tenemos un gráfico. Voy a reducir un poquito acá la pantalla para poder ver el gráfico completo. Vamos a analizar algunos datos del gráfico. Vean. Vamos a marcar acá en diferente color. La tenemos aquí en estas barras, ¿verdad? La capacidad, ¿verdad? Para reducir. Estamos pintando aquí las barritas, ¿verdad? Y en negro, la huella ecológica. La barrita negra en Italia, en Dinamarca y en Estados Unidos es mayor. O sea, estos países tienen mayor huella ecológica, pero tienen menos capacidad para reducir, para absorber esos contaminantes. Pero en Brasil es al revés, y en Argentina y en Chile es al revés. La huella ecológica es menor y además el medio ambiente tiene la capacidad de absorber o de reducir esa contaminación. ¿Correcto? Entonces veamos lo que nos preguntan acá. De acuerdo con el gráfico anterior, se puede afirmar que, a ver, que en los países desarrollados hay huella ecológica. Podría ser, ¿verdad? Porque Italia, Dinamarca y Estados Unidos son países desarrollados. Vamos a la B. Dice, se da una disminución gradual del impacto que poseen las actividades humanas en el ambiente. ¿Dónde puedo ver yo una disminución gradual del impacto? No, no hay una disminución gradual. Las naciones pobres son las responsables de incrementar la huella ecológica. No, vean más bien aquí, compañeros, que las naciones pobres, en este caso, países subdesarrollados, ¿verdad? Como Brasil, Argentina y Chile, más bien aquí la huella ecológica es mucho menor que la de los países ricos. Entonces, no. Y dice la última, la huella ecológica se mantiene en un nivel mínimo y constante. No, no es constante. Vean, en algunos casos está aquí al máximo, ¿verdad? Arriba. Muchas diferencias. Usted compara la de Estados Unidos con la de Brasil y no es para nada constante la huella ecológica. Entonces, definitivamente que es la A. Viendo la gráfica, vemos que los países desarrollados, en este caso, Italia, Dinamarca, Estados Unidos, han aumentado los patrones de consumo por la huella ecológica en estos tres países, ¿verdad? Véalo aquí y véalo aquí, ¿verdad? La huella ecológica es bastante alta. Aquí lo que había que hacer, compañeros, era ponerle atención a la gráfica, ver qué nos dice la gráfica, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Vamos a la pregunta 37. 37. Dos prácticas, esto lo estuvimos viendo ahora, del ser humano para reducir la huella ecológica. A ver, si aumentamos el consumo de combustible fósil, o sea, el consumo de petróleo, reducimos la huella ecológica. No, más bien al contrario, vamos a contaminar más. Como eliminé la 1, vengo y elimino la A,
elimino la B. Vean, compañeros, ojalá que no les dé pereza hacer esto en el examen. No vayamos de una vez ahí a jugar de muy diestros. No, no, yo de una vez voy a escoger las dos. No, no, hagámoslo paso a paso. Vean, si ustedes hacen esto paso a paso así, no van a fallar ni una de estas, ni una sola. ¿Aumentar el consumo? No. Entonces eso elimino la A, elimino la B. ¿Qué me queda? 2 y 4, 3 y 4. Ah, muy bien. Ya sé que la 4 sí, disminuir el uso de plástico. En el examen anterior nos decían disminuir las bolsas plásticas. Perfecto, es lo mismo. Incrementar el uso del papel. No, tenemos que disminuir el uso del papel en las oficinas. Si elimino la 2, elimino la C. ¿Y qué me queda? Practicar la separación de residuos. Claro, apartar el vidrio, plástico, papel, basura orgánica. O sea, 3 y 4 es la respuesta correcta. Perfecto, ¿verdad? Y aquí en el Instituto Metropolitano ayudamos a disminuir el uso del papel, ¿verdad? Porque ahora los materiales los mandamos de manera digital, ¿verdad? Por medio de la plataforma. Ya no hay que imprimir folletos. Si usted quiere, usted lo imprime, ¿verdad? Las lecciones que les vamos dando. Pero si usted quiere, lo trabaja digital. Usted lo puede trabajar desde el teléfono, una tablet, ¿verdad? Usted está en la clínica esperando a que lo atiendan, usted saca el teléfono, se conecta a Classroom y ahí encuentra los materiales, ahí puede estar leyendo, puede ver la grabación de la clase. Eso es una política medioambientalista, ¿verdad? Vamos a la 39. Ampliamos un poquito acá pantalla y vamos con la 39. Vamos a ver. Dice acá, ¿a cuál ecosistema se refiere? Se localiza entre los 0 y hasta los 30 grados en los hemisferios norte y sur. Y se presentan lluvias abundantes y altas temperaturas. Un poquito de contexto, compañeros. Este es el paralelo 0, acá, ¿correcto? Ese es el paralelo 0, conocido como el paralelo del Ecuador, ¿correcto? Ahora, los 30 grados de latitud norte y de latitud sur, más o menos son estas otras líneas. Vamos a cambiarle el color para que lo veamos bien y tengamos claro las zonas climatológicas. ¿Ok? Tenemos ahí 30 grados de latitud norte, 30 grados de latitud sur. O sea, en resumen, me están ubicando en esta zona acá. Esa zona vamos a cambiarle otro color para que nos quede bien bonito. Vamos a poner así, ¿ok? ¿Cómo se llama esa zona de la Tierra, compañeros? Entre los 0, el paralelo 0 y los 30 grados. ¿Esa zona es la zona templada? No, no es la zona templada. Pero suave, porque ahora volvemos al rojo. ¿Ok? No es la zona templada. ¿Es la zona tropical? Podría ser. ¿Es la zona de tundra? No. La tundra es la vegetación de los polos, del polo norte y del polo sur. O sea, la tundra la ubicaríamos acá, polo norte y polo sur. Las zonas templadas, ¿cuáles son? Las zonas templadas las vamos a ubicar acá. Estas son las zonas templadas. Estos que estoy haciendo en rojo serían las zonas templadas, ¿ok? Y la taiga es un tipo de vegetación de las zonas templadas. La taiga es vegetación, por ejemplo, de coníferas. Son árboles con forma de cono, como el ciprés. Entonces, en resumen, compañeros, en resumen, lo que tenemos acá es, en esta zona, estamos marcando ahí en amarillo, ¿ok? Tenemos la zona tropical. ¿Por qué se le llama tropical? Porque es la zona que está entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Esa es la zona tropical. Voy avanzando a la 41. La 41 dice, lea el esquema. Y bueno, nos piden acá un tipo de clima tropical, ¿verdad? Porque recuerden que en Costa Rica todos los tipos de clima son tropicales porque Costa Rica está en la zona tropical. Mira, es algo parecido a lo que vimos ahora. Este clima se localiza en la zona Caribe, la región del Tortuguero, Sarapiquí, la península de Osa, y presenta lluvias abundantes, mucha lluvia, entre 4.000 y 6.000 milímetros anuales. Entonces, si hay lluvias abundantes, yo me vengo aquí abajo de una vez y elimino la D. No puede haber estación seca porque hay muchas lluvias. Y si hay lluvias abundantes, pues probablemente el clima va a ser muy húmedo. Esa es la respuesta correcta. No es de montaña porque aquí no me menciona nada de altitud o altura, nada que ver. Y es un clima húmedo. No, es que no solo es húmedo, son lluvias abundantes. Si fuera nada más que hay lluvias, podría ser húmedo, pero son lluvias abundantes, exageradas. Entonces el clima es muy húmedo, tropical, muy húmedo. Vamos a la 43. Los bosques tropicales, ahí lo estuvimos viendo, ¿verdad? En la clase anterior, son importantes porque albergan gran cantidad de especies y esto ayuda a mantener el equilibrio ecológico, entre otros beneficios. A pesar de ello, enfrentan una gran problemática. ¿Cuál es la problemática de los bosques? A ver, dice, la desertificación,
se están volviendo desiertos. Y esto permite aumentar, ¿no? Si, primero, si se estuvieran desertificando, si estuvieran aumentando el tamaño de los desiertos, no aumentaría la diversidad de especies. Eso es contradictorio, ¿verdad? Más bien disminuiría. El aumento de espacios agrícolas que son utilizados para la producción de alimentos. Entonces, para producir agricultura se cortan los árboles. Y yo creo que sí, ¿verdad? Tiene cierta lógica. Vamos a la C. La problemática es por el mejoramiento del ciclo hidrológico, ¿no? Más bien al contrario. La corta de árboles está generando una problemática y es que está disminuyendo la cantidad de agua. No está mejorando, no está aumentando. El aumento de especies autóctonas de animales, no, más bien el problema es que se están cortando los bosques y al cortar los bosques disminuyen las especies. Entonces, ¿cuál es la causa para el desequilibrio de los bosques? El aumento de los espacios agrícolas. Conforme ha ido aumentando la población, se requiere más comida. Entonces tienen que desarrollar más agricultura y para poder desarrollar la agricultura hay que cortar los árboles, hay que cortar los bosques. Esa es una gran problemática para los bosques tropicales. Vamos a la 45 aquí a la par. Una de las estrategias a nivel nacional, a nivel de costas rurales, es la práctica del ecoturismo, turismo ecológico, ¿verdad? Es una de las principales fuentes de ingresos en nuestro país, dice, el cual, a ver, ¿qué hace el ecoturismo? Procura disminuir el impacto del ser humano en el ambiente y generar ingresos. Ah, sí, podría ser, ¿verdad? Porque es un turismo ecológico. Procura disminuir el impacto del ser humano en el ambiente, o sea, contaminar menos, proteger más y a la vez generar ingresos. Muchas familias se benefician del ecoturismo. Veamos la otra. Mantener económicamente el sistema de protección de flora y fauna del país. ¿Cómo lo mantenemos económicamente, verdad? Si no estamos generando los recursos, si no estamos generando el dinero. Ahora, no solo es mantenerlo económicamente, es ecológicamente también. Erradica o elimina la amenaza a las especies vegetales y animales en las regiones donde se practica. Erradica, esa palabra es radical. A mí no me gustan las palabras radicales, es como les decía ahora con las que vienen con mente. Erradica quiere decir elimina totalmente, no, no los va a eliminar, puede disminuir la amenaza, pero no erradicarlo. Reduce la presión sobre los recursos naturales para impulsar exclusivamente el turismo nacional. Otra vez, les dije antes, cuando yo veo mente, ya ahí me indispongo, ya yo digo, ah, no, esta no me cuadra, esta no me gusta. Exclusivamente el turismo nacional. ¿Y por qué solo el turismo nacional? No, el ecoturismo busca sobre todo el turismo internacional, los extranjeros que llegan al país. ¿Ok? No olviden eso de mente, ¿verdad? Porque eso les va a servir muchísimo. Sigo, 47. 46 y 47. Ok, dice, como parte de las estrategias para el manejo sostenible de los recursos naturales, en Costa Rica se ha impulsado a través de los años el desarrollo sostenible, iniciativa de gran valor, porque, a ver, ¿qué para generar materias primas? No, de eso no se trata, de disminuir la capacidad de generar materia prima, no, sostenible. Contribuye con el balance y preservación de especies. Ah, creo que esa podría ser. Sí, preservación de las especies. Sí, me suena bonita. A ver, dice luego la C. Promueve el uso desmedido de fertilizantes. No, ya ahí no, ¿verdad? Discúlpenme ahí el perrito, compañeros. El uso desmedido de fertilizantes. Propicia el consumo y el manejo inadecuado de los desechos sólidos. No, es la B. Disculpen un momentito ahí, chicos. Ya continuamos. Un segundo. Bueno, ya volvimos. Vamos con la 49. Vamos a la pregunta 49. Ahí estaba la 48. Vamos a la 49. Devolvámonos por acá. Otra gráfica, vean. Productores, ¿miren quién encabeza la lista? Brasil. Oiga, en todas las actividades económicas, no solo Brasil la encabeza, oiga, la encabeza por una gran diferencia. Esto es como en el fútbol, compañeros. En Brasil es potencia, ¿verdad? Luego Colombia, Ecuador, Cuba, México, Nicaragua. Vean a Costa Rica donde está aquí, humildemente, ¿verdad? 0,5, ¿verdad? Con respecto a un 42,5 de Brasil. Productores de leche por país en América Latina. Bueno, vayamos avanzando. De acuerdo con el gráfico anterior, se puede afirmar que, a ver, ¿qué se puede afirmar? Que Costa Rica es una de las naciones con mayor producción lechera a nivel centroamericano. ¿No? Vean que produce más leche Nicaragua, Honduras y El Salvador que Costa Rica. No, definitivamente no. República Dominicana supera a Nicaragua en la producción de leche. Aquí está Nicaragua 3,8 y República Dominicana 2,2.
No, nada que ver. ¿Colombia ocupa el primer lugar en producción de leche en Latinoamérica? No, es Brasil. Colombia está en el segundo lugar. Ecuador es uno de los mayores productores de leche de América, los mayores productores. De hecho, Ecuador está aquí, en tercer lugar, ¿verdad? Es uno de los mayores, no dice que es el mayor, es uno de los mayores. ¿Correcto? Ahí sí, ¿verdad? Está en el tercer lugar en producción de leche. Vamos a la 51. La tenemos aquí a la derecha. ¿Ok? La 51. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, los mayores porcentajes de personas con hambre se presentaron sobre todo en Asia y en África. Ahí es donde hay más hambre. Y ojo, el detalle. Esto lo estuvimos viendo en la clase anterior, la semana pasada. En Asia es donde hay más hambre. A veces creemos, porque es la imagen que nos llega de los medios de comunicación, que hay más hambre en África. No, es en Asia. Mientras apenas el 2%. De acuerdo con estos datos, se puede decir respecto a los patrones de consumo que, a ver, ¿qué se puede decir? Que los países desarrollados poseen un alto índice de personas con hambre. No, compañeros, apenas es de un 2%. No, nada que ver. Que las naciones subdesarrolladas o pobres con hambre a nivel mundial. Pareciera que esa es la respuesta, porque las naciones subdesarrolladas o pobres las encontramos principalmente acá, en Asia y en África, ¿verdad? Y entonces ahí es donde hay mayor índice de hambre. A ver, dice, la región africana supera la cantidad de personas con hambre que el continente asiático, ¿no? En Asia es del 64 y en África es del 29, no supera, es mayor en Asia. La situación de personas con hambre es igual en todas las regiones del planeta. No, no es igual, es diferente, ¿verdad? Definitivamente. Esa era la 51, la B. Vamos a la 53. Devolvámonos acá, al lado izquierdo, para ver la 53. Por diversas causas, dice, en la actualidad se da un uso inadecuado de los suelos, lo cual presenta o provoca una serie de repercusiones. Repercusiones significa consecuencias. A ver, ¿qué consecuencias tenemos por el uso inadecuado de los suelos? La reducción de zonas agrícolas por el crecimiento poblacional, disminuyendo así la producción de alimentos. Podría ser, al usar inadecuadamente los suelos, hay menos producción de alimentos. Tiene cierta lógica, ¿no? El mejoramiento, dice, en la fertilidad de los suelos incrementa la producción agrícola. No, vean, aquí está diciendo un uso inadecuado de los suelos. No se está refiriendo a un mejoramiento en la fertilidad de los suelos. La consecuencia es la inversa, ¿verdad? La erradicación de las hambrunas. O sea, como se usa inadecuadamente los suelos, se erradican las hambrunas. No, más bien aumenta el hambre en el mundo. La preservación de especies y la biodiversidad. No, el uso inadecuado de los suelos más bien no preserva, afecta a las especies y la biodiversidad. Entonces, efectivamente, era la A. Se reducen, debido al uso inadecuado de los suelos, se reducen las zonas agrícolas por el crecimiento de población y con eso se disminuye la capacidad de producción de alimentos, o sea, aumenta el hambre en el mundo. Vamos a la última, 55. La implementación, dice, de la agricultura orgánica. Esa es la última pregunta del examen, siempre va a ser sobre agricultura orgánica. Póngale la firma que la 55 termina siempre con agricultura orgánica, ¿verdad? En varios espacios agrícolas del mundo es una buena alternativa para garantizar la seguridad alimentaria de las personas. No solo que es una agricultura más sana, ¿verdad? Que genera recursos, oportunidad de trabajo, ¿verdad? Sino que ayuda a disminuir el hambre. Uno de sus beneficios consiste en que, a ver, ayuda a preservar la calidad de los alimentos, podría ser. Aumenta el costo de producción. Bueno, eso no sería un beneficio, sería más bien algo que afecta. Y de hecho, la agricultura orgánica es más cara, pero es más saludable. Disminuye la fertilidad de los suelos, ¿no? Los suelos se ven menos afectados porque no utilizan químicos. La agricultura orgánica no utiliza químicos. Incrementa la erosión del suelo, ¿no? No afecta al suelo para nada. En este caso, la agricultura orgánica ayuda a preservar la calidad de los alimentos. Son alimentos más sanos y eso nos garantiza a nosotros una mejor salud, ¿verdad? Porque estamos ingiriendo alimentos más nutritivos y más sanos, ¿verdad? A ver, compañeros y compañeras, ahí terminamos la primera parte. Terminamos las preguntas impares del examen. Vamos a hacer una pausa ahorita. Vamos a volver dentro de unos 3 minutitos y nos vamos a devolver al principio del examen, ahora con las preguntas pares. 2, 4, 6 y así sucesivamente. Díganme si hay alguna pregunta hasta ahorita. No, profe, ¿Todo por el bien? momento no. Todo bien. María, usted que hizo el examen, ¿cómo le está yendo con el examen? Bien, con las que había contestado. A mí me va bien, profe. Juana, usted era la que usted lo hizo, sí, el examen. Sí, sí, yo lo había Bueno. hecho. Juana era la que lo Apenas me había han hecho. salido como 2 malas. Eso, perfecto. Así les va a ir a ustedes, compañeros, también. Tengan confianza.
María dice que muy bien también, ahí la leímos en el chat. Compañeros, entonces, 8:49, unos 3 minutitos, estamos de vuelta y nos venimos con las preguntas pares para ya cerrar con esto. Permiso un momentito. Bueno, volvemos por acá, vuelvo a compartir pantalla y vamos a continuar acá. Nos devolvemos ahora con las preguntas pares, ¿verdad? Entonces, permítanme un momento por acá para ubicar aquí el control. Y nos devolvemos con las pares que no hemos venido haciendo. Vamos de nuevo, ¿verdad? Volvemos a empezar con los temas en este caso. Y vamos ahora con la pregunta número 2. Dice, según estudios del proceso de evolución del ser humano, ¿verdad? Recuerden que el proceso de evolución consiste en que se fueron dando cambios lentamente. El Homo erectus, ¿verdad? Que fue uno de aquellos primates, se caracterizó por utilizar por primera vez el fuego. Y eso del fuego fue importante para su vida y evolución porque le permitió, dice, dejar de vivir en las cavernas para habitar en la costa. O sea, con el fuego se fueron a ir a la playa, a hacer fogatas, ¿no? ¿Verdad? No tiene sentido. Consumir carne cruda, ¿no? Más bien al contrario, ¿verdad? Le permitió cocinar la carne y eso le permitió que fuera más nutritiva, ¿verdad? Alejar a los animales para mantenerse a salvo. Sí, correcto, ¿verdad? Pareciera que esa es la respuesta. Le permitió alejar a los animales para mantenerse a salvo, ¿verdad? Gracias al fuego. O incendiar los bosques en su totalidad. No, nada que ver, ¿verdad? Nada que ver esa última. El fuego no solo le permite iluminarse, combatir el frío, alejar animales, ¿verdad?
Ok, un momento ahí, chicos, que se me... Ya, yo creo que ya ahora sí me escuchan. Sí, ahí me escuchan bien. Bueno, sigamos. Sigamos. Entonces, alejar a los animales para mantenerse a salvo. Esa era la respuesta. Vamos a la 4. El descubrimiento de la agricultura. Vámonos por acá. Cambiamos ahora el color. Por parte de las sociedades primitivas, fue un proceso que ocasionó una serie de cambios en sus vidas. A ver, ¿cuánto cambió la vida de los seres humanos con el descubrimiento de la agricultura? Por el cual se originó, dice, a ver, ¿por qué se originó? No, la variación climática o el cambio climático lo que extinguió fue a los grandes animales, no a los primates. La aplicación de nuevas técnicas de subsistencia. Por eso fue que se originó la agricultura. Con la aparición de nuevas especies de animales. No, nada que ver. La agricultura no tiene nada que ver con la aparición de nuevas especies. La influencia del cambio climático. Correcto. Esa es la respuesta. El cambio climático obligó al ser humano a aplicar una serie de cambios, ¿verdad? Valga la redundancia, en su forma de vida. Y uno de ellos fue que, como desaparecieron los animales gigantes, la megafauna, entonces tuvieron que dedicarse o empezaron a dedicarse a la agricultura como una forma de subsistencia, ¿verdad? Pasamos a la pregunta número 6. Vamos acá. Pregunta 6. Dice, condiciones espaciales que favorecieron el surgimiento de la civilización romana. Detalle acá. Condiciones espaciales, o sea, del espacio, del entorno, de la geografía, los Apeninos que recorren la península itálica. ¿Ok? Y falta una característica acá. ¿Cuál será la que hace falta? Vamos a ver. Dice, la existencia de amplias llanuras costeras de gran fertilidad. No, si había montañas no van a haber amplias llanuras costeras. Gran parte Entonces, vamos a ver, gran parte de su territorio se localizaba en una zona desértica. No, eso fue en el caso de los egipcios y de los mesopotámicos, pero no de los romanos. Territorios, dice, propensos a inundaciones por la cercanía de los ríos. No, eso se daba en Mesopotamia, por ejemplo, o en Egipto, pero no ahí. Tiene que ser la última. Difícil acceso debido a las altas cumbres de la cordillera de los Alpes. Correcto. Correcto. Así como estaban los montes Apeninos, está la cordillera de los Alpes en esta zona de los romanos. Difícil acceso, ¿verdad? Por las altas cumbres de la cordillera de los Alpes. Ese era el paisaje donde se desarrolló Roma. Vamos a la pregunta número 8. Visión espacial, lo mismo que estábamos viendo, pero ahora que favoreció el surgimiento de la civilización de Mesopotamia. A ver, veamos. La fertilidad de los suelos al ser regadas por los ríos. ¿Será esa? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque ¿qué significaba Mesopotamia? Tierra entre ríos. ¿Cuáles ríos? Río Tigris y río Éufrates. Pareciera que esa es la respuesta. Luego dice, grandes litorales hacia el norte y el sur del país. No. Carente del contacto con el mar Mediterráneo y eso ocasionó sequías. No, no había ningún contacto con el mar Mediterráneo. Las montañas que impiden el ingreso de la humedad proveniente del Golfo Pérsico. Tampoco. La fertilidad de los suelos por los ríos. ¿Cuáles ríos? Tigris y Éufrates. Vamos aquí a la 10. Características de las políticas de Mesopotamia. Y dice ahí que los reyes tenían gran poder y la conducta de las personas eran reguladas por el Código de Hammurabi. ¿Okay? Y además nos falta una característica de Mesopotamia. ¿Cuál opción completa el esquema? Veamos a ver cuál. La existencia de impuestos a la nobleza. No, la nobleza no pagaba impuestos. Privilegiados, ¿verdad? En toda la historia. Se implementó la actividad comercial para mejorar los ingresos económicos. Podría ser, ¿verdad? Los gobernantes impulsaron la idea de instaurar la democracia, ¿no? Estos fueron los griegos en Atenas. El rey era el primer sacerdote y dirigía el ejército. Correcto, compañeros. En Mesopotamia había un rey, pero ese rey no solo era el primer sacerdote, o sea, era el principal líder religioso, sino que también se encargaba de dirigir el ejército, ¿verdad? Hubo varios reyes. Vamos a cambiarle un momentito aquí el color a este punto porque como el color lo pusimos verde al fondo, entonces ahora sí, ¿verdad? Para que nos resalte aquí. Entonces el rey era el primer sacerdote y dirigía el ejército. ¿A dónde? En Mesopotamia, ¿verdad? Vamos a la pregunta 12, en la página siguiente. Pregunta 12. Los egipcios eran
tipo de escritura, ¿verdad? Se cuentan entre los sistemas de escritura más antiguos del mundo. Era un registro de los logros obtenidos por los diferentes reinados y fueron vitales en el cumplimiento de las normas o las leyes que daba el faraón o jeroglíficos en textos sagrados, sarcófagos, tumbas y monumentos, como recuerdo vivo de una de las épocas historias más apasionantes que hayan podido existir. ¿De qué nos están hablando acá? Del sistema de escritura, ¿verdad? De los resalta la importancia de los jeroglíficos jeroglíficos egipcios como parte de su legado para la humanidad, debido a que, a ver, eliminaron cualquier tipo de comunicación no verbal. No, nada que ver, ¿verdad? ¿Por qué la escritura va a eliminar la comunicación no verbal? No, más bien apareció un sistema de escritura. Evidenciaron la importancia de la comunicación escrita. Pareciera que sí, ¿verdad? Porque esos jeroglíficos demuestran la importancia de dejar por escrito, ¿verdad? Todos los acontecimientos en esos construcción de obras arquitectónicas. Nada que ver, ¿verdad? La escritura con la arquitectura. Permitieron el funcionamiento de un lenguaje único. No, no, era el sistema de escritura de los egipcios, pero otras civilizaciones tenían otros tipos de escritura. No era un lenguaje único. Efectivamente, era la B. Vamos a la 14. Una característica territorial común entre las civilizaciones de Roma y Grecia, o sea, algo que tenían en común Roma y Grecia, fue que ambas, a ver, ocuparon áreas extensas de Asia, no, se ubicaban en Europa. Al norte de Europa, no, estaban al sur de Europa, no al norte de Europa. Limitaron con el mar Mediterráneo, sí, las dos. Fueron regadas por el río Tigris, no, el Tigris está en Mesopotamia. Entonces, ambas, Roma y Grecia, limitaron con el mar Mediterráneo. Vamos a la pregunta 10. Las civilizaciones griega y romana se caracterizan, ¿verdad? Entre las que se encontraban los no libres, o sea, ¿quiénes eran los que no eran libres? Los que no eran libres eran los ciudadanos, no, esos sí eran libres. Los senadores también eran libres. Los esclavos, esos sí no eran libres. O sea, una característica en común también entre Grecia y Roma es que contaron con esclavos. Escribas, no, los escribas eran de Egipto, eran los que manejaban el sistema de escritura, ¿verdad? Vamos a la pregunta 18, compañeros. Vamos avanzando rapidito y vamos de buena forma, ¿verdad? Yo espero que les esté sirviendo mucho esto, no solo con las técnicas de resolución, sino con el repaso de la materia. Dice la 18. Uno de los aportes de Grecia, de la Grecia clásica al mundo, un aporte, ¿verdad? Un legado, jurídicos e instituciones, fue la forma de gobierno. ¿Cuál sería la forma de gobierno que impusieron los griegos? Ya lo vamos a ver. En la que se respeta la dignidad humana, óigalo bien, la participación activa del pueblo por medio del sufragio. ¿Cuál es la forma de gobierno que viene de Grecia y que se caracteriza porque el pueblo participa por medio del sufragio? La democracia, compañeros, esa es la respuesta. En Grecia no había monarquía, no había dictadura, en una dictadura no va a haber sufragio, ni tampoco anarquía, porque ahí no había ni gobierno. Es la democracia. Ese es uno de los mayores aportes de Grecia a la actualidad, la democracia, un sistema donde el pueblo tiene el poder. Vamos a la pregunta 20. Estaba aquí a la derecha, ya me pasé. La pregunta 20. Organización social de los aztecas. Vamos a ver ahora las hombres del pueblo dedicados a la agricultura o a las artesanías. Y nos preguntan aquí por los pipiltín o los nobles. ¿Quiénes eran los nobles? A ver, se obtenían a través de las guerras. No, si eran nobles, eran de la nobleza, no iban a venir por medio de las guerras. Por medio de las guerras se obtenían los esclavos. Eran extranjeros tomados como prisioneros, ¿no? Esos eran esclavos también. Ocupaban los principales cargos de gobierno. Bueno, si eran nobles, es probable que sí, ¿verdad? ¿Eran la clase social más baja? No, si eran nobles, entonces ocupaban los principales cargos del gobierno. Esos eran los pipiltín o nobles. Vamos a la 22. Vean que muchas de estas preguntas, chicos y chicas, son por lógica, ¿verdad? La 22 ya la habíamos hecho, entonces vamos a la 24. Vamos a la 24. En Basilón, el término Pachamama, oiga, así como dice ahí, va Pachamama, no cambien las letras, procede de una lengua quechua, donde Pacha, la Pacha no es la Pacha de cacique, Mama es traducido como madre. O sea, ¿qué es la Pachamama? La madre tierra, ¿verdad? Esa es la Pachamama, la madre tierra. ¿Ok? El culto a la Pachamama aún se mantiene entre los pueblos quechuas y en el mes de agosto se celebran o hay celebraciones en homenaje. Comienza la época de siembra y la cosecha. La información anterior hace referencia a un legado del pueblo inca, de ahí donde viene, ¿verdad? ¿Ok? Lo cual es importante porque, a ver, vamos a ver por qué es importante.
porque evidencia el respeto de los colonizadores por la madre tierra, ¿no, compañeros? No estamos hablando de los colonizadores, estamos hablando de los incas, no de los españoles. Adapta el amor por la explotación, oiga, explotación irracional, ¿no? Irracional no tiene sentido, nada que ver. Inculca el aprecio y conservación del ambiente. Claro, por supuesto, el homenaje que se le hace a la madre tierra para conservar el ambiente, para conservar la tierra, refleja la fe de los incas al cristianismo, ¿no? Ahí no estamos hablando de Cristo, ¿verdad? No estamos hablando de la religión cristiana, estamos hablando de la madre tierra, ¿verdad? La Pachamama. Vamos a la 26. Ah, ustedes creían que era vara, ¿verdad? Lo de la Pachamama. Bueno, ya vieron que no. Con el desarrollo de la agricultura, fueron cambios en su estilo de vida. Por ejemplo, a ver, se estableció una división social del trabajo, podría ser. Desinterés por establecer aldeas permanentes, ¿no? Si aparece la agricultura, van a aparecer aldeas, ¿verdad? Porque se vuelven sedentarios. ¿Se estimuló la práctica del nomadismo? No, más bien al contrario, se los acabo de decir, se vuelven sedentarios. ¿Aumentaron movimientos migratorios? No, ¿para qué van a migrar si ahora tienen agricultura? Tienen que quedarse en el lugar. Entonces se establece una división social del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Algunas personas se van a dedicar a la agricultura, otros siguen siendo cazadores, otros van a ser artesanos que van a elaborar canastas, por ejemplo, o cerámica, por ejemplo, y así sucesivamente. Esa es la división social del trabajo. Vamos a la 28. Venimos para acá, 27 y 28. Los primeros pobladores de Costa Rica, en el año entre el 12, practicaron el nomadismo, la cacería de megafauna, de animales grandes, y pertenecer a bandas familiares pequeñas. Estilo de vida que se explica porque, a ver, ¿qué explica ese estilo de vida de los primeros pobladores de Costa Rica? La agricultura no bastaba para alimentarse, es que no había agricultura, compañeros. Si eran nómadas, no podía haber agricultura. Cuando aparece la agricultura se vuelven sedentarios. ¿Debían buscar sus propios alimentos? Ah, pues probablemente, por eso era que eran nómadas. Caminaban todo el día buscando cazar animales. Puede ser esa. Quemaron los terrenos para cultivar, eso es lo que se conoce como la técnica de Rosa, pero dice cultivar, no, no tenían agricultura todavía. ¿Practicaron el sedentarismo? No, ellos eran nómadas. ¿Por qué caminaban? ¿Por qué eran nómadas? ¿Por qué caminaban todo el día? Buscando sus alimentos, porque les daba hambre, ¿verdad? Así de sencillo. Vamos con la pregunta 30. Vamos acá. 30. Dice, ¿qué desafíos que enfrentan en la actualidad los pueblos indígenas de Costa Rica? Dos desafíos o dos retos que tienen que mejorar. A ver, que se les mejore la prestación de servicios públicos. Claro que sí, compañeros. Nuestros indígenas no tienen un acceso cercano a la educación, a escuelas, colegios, a clínicas. Hay que mejorarles esos servicios públicos. Entonces, si le dije que sí a la 1, elimino la C, elimino la D, y como me queda 1 y 2 UNITES, ya puedo eliminar la 4, que se les construyan grandes complejos habitacionales. No. Fortalecimiento de la identidad indígena, se debe fortalecer. O un desafío es el deficiente acceso a los servicios de salud. Correcto. En este caso, el problema o el desafío es que tienen un deficiente acceso a los servicios de salud. No hay clínicas, no hay hospitales. O sea, la restamos la 3. Ahora que aquí se me perdió la línea. Eliminamos la 3 y con eso se va a la B, ¿verdad? Correcto. Vamos a la número, ya se me perdió el número, aquí la tenemos. Número 32. Factores que inciden en la huella ecológica. A ver, incide el consumo, porque entre nosotros más consumimos, más huella ecológica generamos. Más estamos consumiendo agua o más estamos consumiendo recursos y más estamos contaminando. También influye las tierras cultivadas, porque dependiendo de la cantidad de cultivos va a depender cuánto alimento hay, por ejemplo, pero también cuánta contaminación se genera. La superficie construida, porque entre más viviendas, más basura, por ejemplo, más consumo de agua. ¿Y cuáles regiones son dedicadas a pasto y zonas boscosas, o sea, a protección? Todo eso influye en la llamada huella ecológica. Ahora, en consideración para determinar la huella ecológica, la cual influye en la sociedad para, a ver, ¿para qué influye la huella ecológica? Para reducir el uso de materiales biodegradables. No, eso sería más bien al contrario, deberíamos fomentar los materiales biodegradables, o sea, que se degraden normalmente, naturalmente, para implementar técnicas de deforestación. No, nada que ver, al contrario. Aumentar los niveles de consumo. No, más bien hay que disminuir los niveles de consumo. En este caso, la huella ecológica lo que busca es promover el desarrollo sostenible. Esa sería la respuesta correcta. A ver, compañeros, ¿cómo vamos hasta ahí? Cuéntenme, ¿alguna pregunta o alguna duda? ¿No? Me imagino que ya ustedes están cansadillos. Yo ya estoy No, cansadillo, pero claro. todo bien.
3 Vamos. horas, hable y hable y explique, pero no importa, ya casi, ya nos quedan poquitas. Vamos a hacer una pausa, una última pausa, compañeros, 2 minutitos nada más para yo tomarme aquí un poquito de agua que tenemos por acá y en 2 minutitos volvemos. Ya la última pausa y venimos con las últimas preguntas del examen. Ya volvemos, permiso. Bueno, listo. Vámonos, compañeros. Vámonos con la última parte. Ya volvamos a compartir por acá. Y vamos ahora con la pregunta 34. Aquí la tenemos a la derecha. Ya nos quedan poquitas, ¿verdad? Vamos con la 34. Vamos con las preguntas pares únicamente, ¿verdad? Dice razones del aumento de la huella ecológica. Una de ellas es la contaminación, otra es la deforestación. ¿Y cuál nos falta ahí, verdad? Una razón por las que el de CO2, de dióxido de carbono, no, más bien al contrario, están aumentando. Uso de energías renovables, ¿no? Ojalá fuera así, ¿verdad? Las energías renovables son energías limpias, no aumenta la huella ecológica. El crecimiento demográfico, ¿qué quiere decir eso? O las campañas de reciclaje, ¿no? Las campañas de reciclaje van a disminuir la huella ecológica. Es el crecimiento demográfico, o sea, el crecimiento de la población. Porque entre más población tengamos, ese lo colocamos aquí, ¿verdad? Entre más población tengamos, más consumo y más contaminación, más desechos, ¿verdad? Y aumenta la huella ecológica conforme aumenta la población. Vamos acá. 36. Ya estas las habíamos hecho. Estamos aquí más bien a la derecha. Permítanme. Aquí, 36. Vamos a ver acá. Vamos a reducir un toque acá para poder ver el cuadro. Todavía un poquito más. Dice acá, huella ecológica de algunos países en el 2015. Vamos a ver la huella ecológica. Países petroleros como Emiratos Árabes o Kuwait tienen una huella ecológica de 9,5 y de 8,9. Países desarrollados como Estados Unidos, Australia, Japón o Alemania
tienen una huella ecológica en alguna medida similar, 8,2, 9,3, 5, 5,3. Países pobres como Bolivia, Pakistán o Costa Rica tienen una huella ecológica mucho más baja, 3, 0,8, 2,8. Ahora, ¿qué nos preguntan acá? De acuerdo con la información anterior, se puede afirmar que la huella ecológica, a ver, ¿qué se puede afirmar? Que la huella ecológica muestra un comportamiento equitativo en todos los países. No, no es equitativo. Entre más ricos, más huella ecológica. Solo existe en los países productores de petróleo, ¿no? En países no productores de petróleo, como en Costa Rica, también existe. Está ausente en los países subdesarrollados, ¿no? Es menor, pero no está ausente. Es mayor en las naciones desarrolladas, ¿correcto? Entre más desarrollado un país, véalo acá, más huella ecológica, ¿ok? Correcto. En los países desarrollados es mayor la huella ecológica. Mayor consumo, mayor contaminación, ¿verdad? Mayor todo. Seguimos. Vamos a la siguiente, 38. ¿Cuál es una alternativa? O sea, una posible solución que contribuye con la disminución de la huella ecológica. Vean lo que les decía antes, nos cambian la pregunta, pero en la esencia es lo mismo. Una solución es incrementar el consumo, no, y la generación de desechos, no, más bien eso va a hacer que el agua y la electricidad, eso más bien va a aumentar la huella ecológica. Estimular el uso de energías limpias, esa es una solución. La energía eólica, la energía solar, ¿verdad? Por ejemplo, geotérmica. Comprar artículos lujosos, ¿no? Entre más compramos, más aumenta la huella ecológica, ¿verdad? El consumo. Perfecto. Vamos a la 40, compañeros. Aquí a la par. El ecosistema polar, ¿ok? Se localiza en los puntos extremos, polo norte y polo sur del planeta. Las temperaturas cubiertas por una capa de hielo y falta una característica del ecosistema polar. ¿Cuál será la característica que falta? Presenta las 4 estaciones bien definidas. No, ahí no hay 4 estaciones, ahí solo hay una estación fría nada más. Se encuentra en el Ártico y el Antártico. Sí, claro, esa es la respuesta. Polo norte y polo sur. Polo norte el Ártico, polo sur el Antártico. La fertilidad caracteriza sus suelos. No, ahí no hay agricultura, están cubiertos de hielo. Presenta bosque de tipo mixto. No, no hay bosque. La vegetación ahí se llama tundra. Tundra, así como suena. Esa es la vegetación de las zonas polares. Esa era la 40. Vamos a la 42. 42 por acá. A ver, con respecto a las particularidades que presenta el clima tropical, oiga bien, tropical con estación seca en Costa Rica, se puede afirmar que, ¿se acuerdan a dónde encontramos ese clima con estación seca? Lo encontramos en las partes más elevadas de las cordilleras. No, si estamos en las partes más elevadas, ese es clima tropical de montaña, porque está en las partes elevadas de la cordillera. A ver, durante la época seca, las precipitaciones son escasas, pero en la época lluviosa son abundantes. Podría ser, veamos. Durante todo el año las temperaturas son muy bajas, ¿no? Si hay estación seca, va a haber una estación donde hace mucho calor, ¿ok? En Guanacaste, por ejemplo, ese es el tipo de estación o de clima. ¿Es característico del Valle Central? No, en el Valle Central no hay clima con estación seca. O sea, hay un clima y la vegetación es de páramo, ¿no? El páramo es una vegetación de montaña. En el Valle Central lo que encontramos es clima tropical de montaña, porque es una zona alta, ¿verdad? Es hasta cierto punto frío. Entonces, durante la estación seca, las precipitaciones son escasas, pero eso no quiere decir que siempre es seca. Puede llover y cuando llueve, llueve en serio, ¿verdad? Por eso en algunas épocas, allá en la zona de Guanacaste se presentan inundaciones cuando llueve, ¿ok? Pero hay una estación seca, ¿correcto? Perfecto. El clima con estación seca, entonces en Costa Rica, lo encontramos en la región de Guanacaste, para que ustedes lo tengan claro. Solo ahí, en Costa Rica, solo en la región de Guanacaste. Vamos a la 44. 44. Problemática actual de las regiones boscosas. ¿Qué problemas tienen los bosques a nivel mundial? Uno de ellos es la deforestación, se están cortando los bosques. Otro es la contaminación ambiental. Y falta una aquí en el centro. ¿Cuál opción completa el esquema anterior? Fuertes campañas de reforestación. Bueno, si se diera eso, no sería una problemática, ¿verdad? Protección de las reservas forestales, si se protegieran, no sería una problemática. Disminución de las ciudades, si se disminuyeran, no sería una problemática. El problema aquí, compañeros, es la alteración del ciclo del agua. ¿Por qué? El problema es que si se cortan los bosques, se altera el ciclo del agua. Puede llover menos, ¿verdad? Por ejemplo. Y entonces eso afecta la disponibilidad de agua para las personas. Eso es un problema. Los bosques, recuerden que ayudan a mantener la humedad y ayudan a mantener el caudal de los ríos, ¿verdad? Por ejemplo, por eso son importantes. Bueno, vamos a la 46. 46 la tenemos por acá.
Vean la siguiente información. Vean el Parque Nacional Marino Ballena. No sé si ustedes han ido ahí en algún momento, pero eso es precioso, ¿verdad? Sobre todo cuando están las ballenas ahí, por eso se les llama así, ¿verdad? Las ballenas jorobadas. Ok, se localiza en el litoral pacífico, en el cantón de Osa, provincia de Punta Arenas. Tiene una extensión de 110 hectáreas. Se creó con el propósito de asegurar el mantenimiento de hábitats para las reproducciones, así como preservar la productividad de las comunidades biológicas que habitan esta zona costera. Bueno, en Costa Rica, la cual busca crear espacios orientados a qué. ¿Cuál es una estrategia en Costa Rica, por ejemplo? Vean ese Parque Nacional Marino Ballena. ¿Qué es lo que busca? La explotación irracional. No, ya con solo eso ya sé que no, ¿verdad? Irracional, no. Racional, sí. La expulsión de los turistas, no, más bien busca atraer turistas, ¿verdad? Ecoturismo, decíamos ahora. La preservación del patrimonio arqueológico, ¿no? No se hizo para proteger regiones arqueológicas, se usó para proteger a las tortugas, por ejemplo. La protección de especies, claro, con las especies como las tortugas marinas, ¿verdad? Ahí está el vínculo, véanlo directo. Para eso fue que se crearon esos espacios, ¿verdad? Esta era la 46, vamos a la 48 que la tenemos aquí a la derecha. Datos de la producción alimentaria del mundo. Vamos a pintarlo para que se vea bonito, vean. Con respecto al arroz, China y la India son los mayores productores de arroz. Con respecto al trigo, la Unión Europea y China son los mayores productores de trigo. Bueno, en este cuadro, ¿verdad? Y con respecto al maíz, nos encontramos con que Estados Unidos y China son de los mayores productores de maíz a nivel mundial. Correcto. De acuerdo con la información anterior, se puede reconocer que, a ver, ¿qué se puede reconocer? Que el mayor productor de arroz, veamos el dato, la India 106, China 146, no, produce más arroz China que la India, no es la A. La producción de maíz en China es inferior a la producción arrocera, veamos. ¿Cómo está China con arroz y con maíz? Dice que la producción de maíz es inferior. China produce 128 millones de toneladas de trigo, perdón, 216 toneladas de maíz, comparado con 146. No, China produce más maíz que arroz, entonces tampoco. No es inferior la producción de maíz. Uno de los centros de producción alimentaria más grandes del mundo es China. Vean, vean el dato. En arroz, China. En trigo, China. En maíz, China. Correcto. Entonces, uno de los mayores centros de producción alimentaria del mundo es China. Fijo que sí. Descartemos la última. El principal centro de producción de trigo del planeta está en Estados Unidos, ¿no? Vea que produce de trigo, ¿no? Aquí no nos da el dato de cuánto trigo produce Estados Unidos. No nos dan el dato siquiera. No lo podemos afirmar. Ok, seguimos. Vamos a la siguiente. Pregunta 49, pregunta 50. Debido a la creciente demanda de alimentos, porque está aumentando la población, la capacidad para producirlos, países como Costa Rica optan por, a ver, debido a que cada vez se necesitan más alimentos y no tenemos la capacidad de producirlos, entonces, ¿qué ha hecho Costa Rica? ¿Crear de manera artificial alimentos? No. ¿Prohibir a la población el consumo de alimentos importados? No. ¿Disminuir las áreas protegidas para crear espacios agrícolas y ganaderos? O sea, empezar a sembrar en los parques nacionales. No. Lo que hacemos o lo que hemos hecho es importar alimentos. Ahora en el examen anterior hablábamos, ¿verdad?, de cómo Costa Rica tiene que importar el arroz, la mayoría del arroz, del maíz, de los frijoles, de los granos básicos que no se generan en el territorio nacional. En nuestro caso sí se generan, pero sale más barato importarlos que producirlos. 52, compañeros. 52. Problemática que enfrenta la sociedad actual respecto a la producción de alimentos. Bueno, tenemos ahí una problemática, es la presión urbana. Cada vez crecen más las ciudades. Además, el cambio climático, ¿verdad?, afecta la producción de alimentos porque está generando sequías en algunas regiones o inundaciones que afectan las cosechas. Y falta una problemática. Incremento de las zonas boscosas. No, más bien al contrario, las zonas boscosas están disminuyendo. Pérdida de fertilidad del suelo. Eso sí podría ser que afecte, ¿verdad? Es una problemática. Disminución del nivel del mar, ¿no? El nivel del mar más bien está aumentando con el cambio climático. Erradicación de la erosión, ¿no? Más bien la erosión está aumentando. El problema es que los suelos están perdiendo la fertilidad por el uso de agroquímicos, por la erosión, ¿verdad? Esa sería la característica que podríamos poner en ese esquemita ahí arriba, ¿verdad? Entonces es la B. Y la 54, compañeros, 54, que ya con esto vamos cerrando con el examen, dice acá, la seguridad alimentaria es prioridad para los gobiernos.
los cuales deben desarrollar acciones, los gobiernos, ¿verdad? Deben desarrollar alimentación de calidad, no solo alimentación en sí, tiene que ser alimentación de calidad, a través de medidas como, o sea, ¿qué medidas deben implementar los gobiernos para garantizar la seguridad alimentaria, ¿verdad? ¿Qué medidas? A ver, vamos a ver. La A, eliminar las investigaciones y estudios de suelos. No, más bien hay que incrementarlo para lograr mayor productividad. Sustituir los alimentos provenientes de la naturaleza por productos genéricos. No, no vamos a hacer productos ahí sintéticos. Regular el uso excesivo de fertilizantes. Eso podría ser. Plaguicidas, pesticidas químicos. Claro, promover la agricultura orgánica. Podría ser esa la respuesta. Y dice abajo, fomentar la creación de espacios urbanos en regiones boscosas, ¿no? Si cortamos los bosques vamos a afectar todo, ¿verdad? Vamos a generar un desequilibrio. Entonces la 54 es la C también. Bueno, vean qué bonito, compañeros. Algunos detalles ahí. Finalizamos ya con este examen total, por completo, todo lo resolvimos. Finalizamos aquí también con el curso de estudios sociales de Terra. Vean dos cositas, no se me vayan, por favor, vean dos cositas o tres. Primero, sobra decirles que durante esta semana, todas las dudas que tengan, me pueden escribir por medio del WhatsApp y con mucho gusto les vamos a ayudar. Durante estos días, todos, si ustedes se ponen a contestar exámenes y tienen una duda con una pregunta, profe, pero aquí, ¿por qué es la B? ¿Por qué no es la C? Toman una fotito de la pregunta y me la mandan. Ahí yo, en algún momento, si estoy dando clases en algún receso, yo les contesto los mensajitos. ¿Ok? O si estoy trabajando en el colegio donde estoy, ahí yo les voy contestando los mensajitos. Primero. Segundo, recomendaciones para el examen, compañeros. No olviden la cédula. No olviden lápiz, lapicero, borrador y corrector. Corrector muy importante, ¿verdad? Yo les voy a pasar por medio del grupo de WhatsApp una información respecto a las instrucciones para hacer el examen. Incluso les voy a pasar un modelo de la hojita de respuestas para que ustedes vean cómo deben rellenar las bolitas. Si en la número 1 usted marcó la A, debe irse a la hojita de respuestas y rellenar la bolita con lapicero azul o negro. Muy importante. También, compañeros, recordarles que el examen es este domingo a las 8:30 de la mañana. Tienen que llegar a las 8. Tienen que lavarse las manos, buscar el aula, ¿ok? Y por cualquier atraso es mejor llegar temprano. Muy importante, en cuanto salgan del examen, me reportan por medio del WhatsApp. Profe, ya salí. Para ver si no tengo el examen, para que el primero que salga, necesito que me mande el examen en fotos, para yo poder revisárselos lo más rápido posible. Yo voy a estar aquí en mi casa esperando las fotos para poder revisarlo lo más rápido posible y tirarles las respuestas, ojalá a las 11, 11:30 de la mañana. Y por último, compañeros, recordarles que en el Instituto Metropolitano los estamos esperando para el curso de octavo. Ya los horarios están disponibles. Nada más mándennos un mensajito. Ocupo el horario de octavo y le mandamos el horario de octavo para que usted se vaya programando desde ahorita. Las clases inician el 4 de julio. Y les adelanto que el Chinamo se está llenando, compañeros. Bendito sea Dios, gracias al trabajo que estamos haciendo y gracias a las recomendaciones de ustedes, vieran qué cantidad de gente más impresionante nos está preguntando. Quiero estudiar, ya se ha hecho, se ha regado la bola, como dicen, y un montón de gente dicen, me han hablado muy bien de su instituto, me han hablado muy bien de su instituto, queremos estudiar con ustedes. ¿Qué tengo que hacer? Ya tenemos la matrícula abierta. Con solo 5,000 colones ya usted reserva el espacio. Usted deposita 5,000, no es matrícula. Eso se lo vamos a rebajar de la primera mensualidad. Y dice, apárteme campo para sociales, cívicas, ciencias, matemáticas, las que sean. Ok, nada más nos piden la información por ahí. Y no sé, antes de concluir, todavía no nos vamos, pero ¿alguna pregunta, consulta, duda? Por el momento bien, profe. ¿Todo Solo bien? repasar para ir. Eso. Hay que ponerse las pilas estos días, ¿verdad? Gonzalo, No, pues todo bien, todo bien. todo bien. Oigan, espero que la regañada que les pegué antes valga la pena, chicos, de verdad, con todo corazón, lo hice con la mejor de las intenciones, ¿ok? Para que reaccionemos y nos pongamos las pilas estos días. Vean, chicos, de verdad, de mi parte, no me queda más que agradecerles por este tiempo, agradecerles por este curso, agradecerles por haber ayudado a ustedes a poner frijolitos en mi mesa. De verdad, que Dios me los bendiga a todos, que me les prospere mucho a ustedes y a sus familias y que tengamos éxito en el examen el domingo.
y que sigamos cumpliendo sueños, compañeros, porque ya ahorita ustedes ya van terminando las de séptimo, vamos con octavo, vamos con noveno, y cuando nos demos cuenta, tienen ustedes el título de bachillerato en la mano. Compañeros, de verdad, que Dios me los bendiga, muchísimas gracias, y cualquier duda que tengan en estos días, no duden en escribirme. Hasta luego, buenas Muchas noches a gracias, todos. profe. Buenas noches. Que descansen. Profe, gracias. Correcto. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, buenas noches, perfecto.